Cuando tú recibías ese dinero en efectivo en maletines, ¿tu conciencia no te decía esto está mal? Keiko Fujimori ha sido detenida cuando participaba de una diligencia. Mami, como te lo dije una vez, antes de hacer algo, piensa también en nosotros, tus hijos. Creo que un actor de Hollywood se queda chico. Nació en una familia poderosa, creció entre militares y espías, vio caer a su padre en uno de los escándalos más grandes del Perú: corrupción, juicios, prisiones preventivas. A pesar de todo, nunca dejó de buscar el control. Pero ¿por qué Keiko Fujimori está obsesionada con el poder? Para entenderlo, hay que volver al inicio. Keiko Sofía Fujimori Higuchi nació el 25 de mayo de 1975 en Lima. Era la hija mayor del hombre más poderoso del Perú en ese momento. Fue testigo de primera mano de cómo ese poder funciona y cómo se ejerce, pero también vivió algo que ningún niño debería ver: el quiebre total de su familia. Su vida cambió con apenas 14 años cuando su padre, Alberto Fujimori, se convirtió en presidente de la República. Lo que Keiko vivió dentro de esa casa de gobierno fue algo que marcaría su carácter de por vida. El momento más difícil de esa etapa llegó en 1992, cuando tenía apenas 17 años. Su madre, Susana Higuchi, entonces primera dama del Perú, denunció públicamente que los hermanos de su esposo seleccionaban la ropa enviada como donación desde Japón para quedarse con las mejores prendas. Reciben donaciones de Japón de ropa en la esposa de Santiago Fujimori y se cogen lo mejor para ellas y reparten estropajos y utilizan mi nombre, y eso sí me indigna. Su madre, Susana Higuchi, declaró años después ante comisiones del Congreso que durante esa etapa vivió situaciones que describió como torturas. También denunció prácticas con electroshock en instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército, pero eso no sería todo. También contó que le inyectaban sustancias en el brazo y muslo que la hacían dormir. Envió una carta en la revista Caretas y sus palabras fueron: Keiko me abandonó, prefirió el dinero sucio de su padre. Para mí, tiene cara de diablo. A pesar de las múltiples evidencias, Keiko afirmó públicamente que las acusaciones no eran más que simples leyendas urbanas. Por otro lado, ella continuó sus estudios en el extranjero, primero en la Universidad de Stony Brook en Nueva York y luego en la Universidad de Boston. En 2001 surgió una nueva controversia que generó preguntas desde el propio Estado: ¿cómo pudo costear una educación tan costosa? Ese mismo año, la Contraloría General de la República reveló un informe según el cual Alberto Fujimori percibía alrededor de 2.000 soles mensuales durante su gobierno. Sin embargo, de acuerdo con registros posteriores, la familia Fujimori habría gastado aproximadamente $1.225.000 en los estudios universitarios de sus hijos. Keiko Fujimori siempre sostuvo que su formación fue financiada con recursos familiares lícitos. No obstante, su propia madre declaró a la prensa desmintiendo esa versión. El asesor de inteligencia del régimen, Vladimiro Montesinos, declaró que él había financiado esos estudios universitarios. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo, y después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho: bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero. Una declaración que volvió a cuestionar públicamente la versión sostenida por Keiko. Para el año 2000, el gobierno de su padre se derrumbó de la manera más espectacular posible. La divulgación de los Vladivideos, grabaciones que mostraban a Montesinos comprando voluntades en el Congreso, hizo insostenible la situación. Alberto Fujimori viajó a Japón, aprovechando su doble nacionalidad, y renunció a la presidencia por fax. En ese momento, Keiko le pidió que no renunciara, que regresara al Perú a defenderse. Él no lo hizo. Y sin embargo, Keiko Fujimori no desapareció de la escena. Lo que Keiko hizo en los años siguientes fue silencioso pero efectivo. Mientras su padre era extraditado desde Chile en 2007 y enfrentaba juicio tras juicio en Perú, ella construyó una base política desde cero. En 2006 participó en las elecciones legislativas con la Alianza por el Futuro, el partido que reagrupó al fujimorismo sobreviviente. El resultado fue sorprendente. Keiko obtuvo más de 600.000 votos preferenciales, convirtiéndose en la congresista más votada de la historia del Perú hasta ese momento. Ahora surge una pregunta clave: ¿qué hizo Keiko Fujimori durante su etapa como congresista?
De acuerdo con reportes oficiales del propio Estado peruano, su desempeño parlamentario estuvo marcado por un número significativo de inasistencias a las sesiones del Congreso, además de múltiples viajes al extranjero, principalmente para completar estudios de posgrado en la Universidad de Columbia. Según informó el diario La República, Keiko Fujimori permaneció fuera del país un total de 223 días entre agosto de 2006 y el año 2010, y acumuló alrededor de 500 ausencias hasta abril de 2011. El mismo medio señaló que, de las 42 sesiones de la Comisión de Economía realizadas durante ese periodo, solo asistió a 7. Su labor legislativa también fue objeto de cuestionamientos en el debate público. Registros parlamentarios indican que presentó alrededor de 20 proyectos de ley, de los cuales solo 6 llegaron a ser aprobados. Diversas investigaciones periodísticas y análisis políticos señalaron que gran parte de estas iniciativas estaban vinculadas a temas judiciales y a modificaciones del Código Penal, medidas que, según esas interpretaciones, buscaban mejorar las condiciones carcelarias del expresidente Alberto Fujimori y abrir la posibilidad de un eventual indulto. Años después, en 2010, fundó Fuerza Popular, que a efectos prácticos era la refundación del fujimorismo bajo su propia conducción. Ya no era solo la hija del expresidente, era la lideresa de un partido con estructura nacional, con bancada propia y con ambiciones presidenciales clarísimas. La pregunta era, ¿podría el fujimorismo ganar una elección presidencial sin Alberto Fujimori en la papeleta? Y la respuesta llegó. En las elecciones de 2011, Keiko Fujimori llegó a la primera vuelta como favorita. Su propuesta de mano dura contra el crimen, de recuperar los logros económicos de los años 90 y de gobernar con eficiencia, resonó en amplios sectores de la población. En la segunda vuelta se enfrentó al candidato de izquierda Ollanta Humala. El resultado fue ajustado. Humala ganó con el 51.4% frente al 48.5% de Fujimori. Habían apenas 2,5 puntos de diferencia. Keiko había llegado más lejos que cualquier otro fujimorista desde la caída de su padre. Así que en 2016 lo volvió a intentar. Esta vez llegó la segunda vuelta contra el economista Pedro Pablo Kuczynski. Durante la campaña surgieron revelaciones que la sacudieron. Se conoció que Joaquín Ramírez, su candidato a la vicepresidencia, era investigado por enriquecimiento ilícito. Un video adulterado por parte de un miembro de su equipo político generó escándalo. Medios de comunicación que al principio la apoyaban le retiraron su respaldo. Tajantemente este tipo de afirmaciones y lamento que se den 3 semanas antes de la elección, cuando se supone que esta información, supuesta información, tendría más de 3 años. En la recta final, como señaló el análisis político de entonces, Keiko volvió a ser Fujimori ante la sociedad peruana. Perdió por menos de medio punto porcentual frente a Kuczynski. De nuevo, a un suspiro de la presidencia. Pero lo que vino después de esa segunda derrota fue aún más significativo que las elecciones mismas. Con 73 congresistas electos, Fuerza Popular tenía la mayoría absoluta del Congreso, y Keiko decidió gobernar desde ese poder legislativo. Presentó mociones de censura, bloqueó el presupuesto. Vacancias y confrontaciones se volvieron el menú diario de la política peruana. Analistas políticos y académicos describieron ese periodo como un intento de ejercer el poder ejecutivo desde el legislativo. Cuando el presidente Kuczynski otorgó un indulto humanitario a Alberto Fujimori por su estado de salud a fines de 2017, la sospecha pública fue que se había hecho a cambio de votos para evitar la vacancia presidencial. El Tribunal Supremo luego anuló ese indulto. Y mientras todo eso ocurría, la justicia ya había puesto sus ojos sobre el financiamiento de las campañas de Keiko Fujimori, porque las investigaciones llevaban tiempo avanzando, y lo que se estaba revelando iba a cambiar su historia para siempre. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era la magnitud de lo que vendría después. Una investigación que empezó con unos cócteles de recaudación de fondos terminaría convirtiéndose en el proceso judicial más emblemático de la historia política peruana reciente. La justicia ya había puesto sus ojos sobre el financiamiento de las campañas de Keiko Fujimori, porque las investigaciones llevaban tiempo avanzando, y lo que se estaba revelando iba a cambiar su historia para siempre. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era la magnitud de lo que vendría después. Una investigación que empezó con unos cócteles de recaudación de fondos terminaría convirtiéndose en el proceso judicial más emblemático de la historia política peruana reciente. En marzo de 2016, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Keiko Fujimori por lavado de activos. El detonante fue una denuncia periodística.
Personas que figuraban en las listas de aportantes del partido Fuerza Popular señalaron no haber realizado ningún depósito a favor de la organización. Eran los llamados aportantes fantasma, personas de carne y hueso cuyos nombres y documentos habían sido usados para registrar aportes que nunca realizaron. La técnica se conoce en el lenguaje de la persecución del crimen organizado como pitufeo. La investigación se fue ensanchando. En junio de 2017, el portal periodístico IDL Reporteros reveló una anotación en la agenda electrónica del empresario brasileño Marcelo Odebrecht. Decía en portugués: aumentar Keiko para 500 y eu facer visita. Una nota que hablaba de incrementar el aporte a Keiko a $500,000 y que Odebrecht haría una visita. Con ese hallazgo, el caso pasó a manos del equipo especial Lavallato del fiscal José Domingo Pérez, quien lo inscribió dentro del megacaso de corrupción transnacional más grande de la historia de América Latina. Jorge Barata, el ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró ante la Fiscalía en Brasil en 2018 que la empresa entregó aportes ilegales para la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Ese entorno favorable también se daba a aquellos partidos políticos que tenían presencia en el Congreso de la República del Perú. A todos los partidos, todos. Aquellos partidos políticos que no ganaron las elecciones. Todos. Confirmó que durante la primera vuelta de esas elecciones entregó $500,000 a Jaime Yoshiyama, secretario general del partido, y al exministro Augusto Bedoya. Esa declaración, combinada con los testimonios de decenas de ex aportantes que reconocieron haber prestado su nombre sin haber dado dinero real, fue la base de la acusación fiscal. Fuerza Popular habría recibido más de $17 millones de fuentes ilícitas, incluyendo a Odebrecht, al presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, que confirmó haber aportado $3.650.000, y otros empresarios peruanos para financiar las campañas de 2011 y 2016. Credicorp realizó varios aportes a Fuerza 2011, que totalizaron $3.650.000. Y ese dinero fue lavado a través de los cócteles, rifas y eventos del partido, así como a través de los supuestos pequeños aportantes. La fiscalía fue aún más lejos. Acusó a Keiko Fujimori de ser la cabeza de una organización criminal dentro de su propio partido, con 3 brazos operativos: político, financiero y legal. La acusación incluyó el delito de obstrucción a la justicia. Según la fiscalía, desde la propia cárcel, Keiko habría dirigido acciones para que testigos no declararan y para buscar contactos en el Poder Judicial. Uno de los magistrados señalados como contacto fue el ex juez César Inostroza, uno de los principales implicados en el escándalo de los cuellos blancos del puerto, la mayor red de corrupción detectada en el sistema judicial peruano. La acusación final, presentada en marzo de 2021, pedía 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori, más la disolución del partido Fuerza Popular. El expediente tenía 4.600 páginas. La fiscalía contaba con más de 1.000 testigos admitidos para el juicio. Era el proceso judicial más grande en la historia política peruana. El 10 de octubre de 2018, mientras declaraba en las instalaciones del Ministerio Público, Keiko Fujimori fue detenida. El juez Richard Concepción Carhuancho había ordenado su detención preliminar por 10 días. La imagen de la lideresa del Partido Naranja, siendo conducida bajo custodia policial, recorrió todos los medios del Perú y de la región. Para sus seguidores, era el ejemplo máximo de una persecución política. Para sus críticos, era la ley funcionando sin excepciones para quienes tienen poder. 7 días después, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa detención por carecer de sustento suficiente y Keiko fue liberada. Pero el 31 de octubre del mismo año, el mismo juez Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra, acusándola de encabezar una organización criminal y de obstruir la investigación.